Primero, contexto. ¿Qué es un estudio epidemiológico? Son estudios dirigidos a las poblaciones humanas, los cuales intentan relacionar ciertos efectos de la salud con una causa. La verdad, cuando inicié la materia no sabía que existía una gran variedad de tipos de estudio. Transversales, cortes prospectivas, cortes retrospectivas, todas tienen una gran importancia en la historia de la medicina, que cuenta con características y métodos, pero en esta ocasión nos concentraremos en uno solo: casos y controles. Estos son estudios observacionales, significa que solo observamos y no vamos a intervenir en los resultados. También el cual se enfoca en comparar una población que tiene un fenómeno, en este caso una enfermedad o efecto, con otra población que no lo tiene. A la población con la normalidad se le denomina casos, y a la población que no presentaba la enfermedad se le denomina controles. Este tipo de estudio resulta útil cuando se analizan enfermedades en donde el efecto se presenta mucho tiempo después de haber ocurrido la exposición, o bien para estudiar enfermedades poco frecuentes o de causas múltiples, debido a que es un estudio retrospectivo, es decir, se inicia a partir de que se presenta el efecto de la enfermedad para determinar cuáles fueron las exposiciones que la causaron. Por ello también suele ser más barato que un estudio corte. El método que utiliza para determinar el riesgo de estas exposiciones o factores es el odds ratio, o razón de momios en español. Explicar cómo se calcula la razón de momios puede ser algo tardado y complicado, pero la siguiente imagen nos muestra cómo hacerlo y también nos muestra cómo se puede simplificar hasta el punto que se obtiene multiplicando A por D y C por B y dividiendo estos productos cruzados. Esto nos ayuda principalmente cuando no podemos obtener la incidencia de la enfermedad. Una vez explicado eso, pasemos a lo bueno, el análisis de un artículo de casos y controles. En este caso, como muestra, tenemos un artículo de casos y controles. El título de este artículo es Factores relacionados con desenlace adverso para ataque cerebrovascular en un hospital de Bogotá. Estudio de casos y controles. En este caso, este título es claro y nos muestra qué tipo de estudio epidemiológico se está llevando a cabo. Posteriormente nos muestra el tipo de formato que utiliza, en el cual se incluye objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones. Y en el objetivo también es claro, el cual es determinar un factor de riesgo que nos ocasione un resultado adverso cuando sufrimos de un ACV del tipo isquémico agudo. El ataque cerebrovascular isquémico agudo lo podemos definir de una manera sencilla como la muerte de una zona de tejido cerebral a consecuencia de un suministro insuficiente de sangre. Esta patología se da principalmente a causa de un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo hacia nuestro cerebro. Posteriormente, en la metodología, el artículo vuelve a recalcar que se trata de un estudio de casos y controles, el cual fue realizado en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe, en Bogotá, Colombia, en pacientes con ACV que fueron atendidos entre enero de 2008 y enero de 2012. Ahora bien, el estudio debe tener ciertos criterios para determinar a los casos y los controles. En este estudio se toma como base la escala de Rankin modificada. Esta escala es comúnmente utilizada para medir el grado de incapacidad o dependencia de las actividades diarias en personas que han sufrido hitos, es decir, derrames u otro tipo de accidentes vasculares, basándose en un puntaje de 1 a 6. Este puntaje se ve reflejado en el mismo artículo, donde nos ponen una figura donde se nos enlistan las características de estos puntajes. Se consideraron casos a los pacientes cuya escala fue de 3 o mayor, y se consideraron controles a los pacientes con ACV cuyo desenlace tuvo una escala de Rankin de 2 o menor. Para ser incluido en el estudio, solo se tomaron a pacientes que cumplían la mayoría de 18 años y que tenían la confirmación de un ACV isquémico en su ingreso, sin importar la etiología. Además, que debieron haber ingresado en menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas. Este diagnóstico de ACV se debió haber dado al ingreso,
y posteriormente se debió haber confirmado con neurología y paraclínicamente con estudios de neuroimagen. Ahora bien, como un artículo tiene motivos de inclusión, también debe tener motivos de exclusión. En este caso, los motivos fueron que el paciente haya sido remitido a otras instituciones y que hayan sido dados de alta sin una aprobación de neurología. También se excluyeron a pacientes quienes no se pudo establecer un diagnóstico conciso de trombosis en cerebro. Pero, ¿cuál fue el tamaño de la muestra? La base inicial era de 205 pacientes con ACV isquémico. Tomando en cuenta los criterios, se incluyeron a 128 pacientes para continuar con el estudio y se excluyeron a 77 al no contar con los criterios de inclusión. Posteriormente se buscaron criterios de exclusión para estos 128 pacientes y terminar con 124. De estos 124 fueron catalogados como controles y 45 fueron catalogados como casos. Ahora, ¿qué variables se identificaron o se tomaron en cuenta en este estudio? Bueno, hubo varias. En independientes fueron del tipo demográfico, es decir, variables como el sexo y la edad, pero también se tomaron variables relacionadas al momento de la atención del paciente, como la prioridad del triaje, la activación del código de ACV, si el evento vascular fue en la noche o fin de semana, o incluso ambos. También antecedentes personales, como puede ser hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, fibrilación auricular y también si el paciente ya había tenido un ACV previo. Todas estas variables las podemos observar en la tabla número 1, en la cual se nos enlista y se nos indica el porcentaje, tanto de los casos como de los controles, pero eso lo veremos detenidamente más adelante. Este estudio se realizó de manera univariada y multivariada, utilizando odds radio e intervalos de confianza de 95%. Además se incluyeron variables con valor P mayor a 0.05. En cuanto a la ética, el estudio obtuvo una aprobación por parte del comité de la institución. Sin embargo, al considerarse de bajo riesgo, no fue requerido un consentimiento informado por el paciente. En la segunda tabla podemos ver de manera más detallada las variables mencionadas anteriormente. Cabe destacar algunas, como son la edad, en la que se obtuvo una media de 72 años en los casos y controles. El sexo predominante fue el femenino, con un 58,9% de los participantes. También la característica de ser candidato a trombólisis predominó en el 37,1% de los participantes. Y sufrir un ACV durante la noche también fue predominante con un 42,7%. En otras variables más relacionadas a la enfermedad, se obtuvo que el ACV de origen cardioembólico fue predominante con un 34,7%. De misma manera, tener la arteria cerebral media izquierda comprometida fue predominante con un 45,2%. Cabe destacar que en ese estudio solo se presentaron 12 defunciones, lo que es equivalente al 9,7%. De misma manera, muchos de los pacientes en este estudio presentaron colesterol LDL elevado y también gran parte presentaba hipertensión, con 68,5% de los participantes. En los resultados de este estudio podemos observar la tabla número 3, que nos muestra el análisis univariado de los pacientes con ACV en las primeras 6 horas. En esta tabla podemos destacar 7 variables, las cuales por su OR y su intervalo de confianza son significativamente factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión tiene un OR de 4,66 y un intervalo de confianza de 1,67 a 14,88. Al no tocar el 1, nos indica que es significativo y se podría interpretar de la siguiente manera. Aquellos pacientes que hayan sufrido un ACV y además padecen hipertensión tienen un riesgo 5,66 veces mayor de tener un desenlace adverso, es decir, tener una discapacidad después del evento vascular. Lo mismo se podría decir de la edad. Al tener un OR de 4,5, se puede interpretar que aquellos pacientes que sufren ACV y tienen una edad avanzada tienen un riesgo 3,5 veces mayor de presentar una discapacidad después del evento. El más significativo fue presentar un puntaje alto en la escala de accidentes cerebrovasculares, o NIS, al tener un riesgo de
6.6 veces mayor de sufrir un desenlace adverso o discapacidad después del accidente. Tomando esto como referencia, también podemos decir que tener una etiología cardioembólica, niveles altos de LDL y fibrilación auricular son considerados como factores de riesgo. Sin embargo, también se encontró un factor protector, el cual es tener una mejoría rápida posterior al accidente. Al tener un intervalo de confianza de 0.05 a 0.73, lo que nos indica es que es significativo como factor protector. Esto quiere decir que aquellos pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular y presentan una mejoría rápida tienen 78% mayor probabilidad de no sufrir alguna discapacidad. Ahora bien, en la tabla número 4 podemos observar un análisis multivariado de factores de riesgo. En esta se ajustó la edad y la escala de Nice como factor de riesgo y severidad, respectivamente. Es decir, en esta tabla ya se toma en cuenta que el paciente presenta más variables y se trata de calcular el riesgo que van a presentar en conjunto con otros factores como lo son hipertensión, etiología cardioembólica, colesterol alto, fibrilación auricular, asimismo cómo va a influir en el factor protector, que es la mejoría de ACV. En los factores de riesgo vemos cómo aumenta el OR y a su vez el riesgo de estos factores. En hipertensión ahora tenemos un OR de 5.06, lo que significa que al tener un ACV, padecer hipertensión arterial acompañada de una edad avanzada y una escala de Dennis alta, tenemos un riesgo 4.06 veces mayor de tener un desenlace adverso. Entonces, en estos factores el riesgo aumenta, pero también lo hace considerablemente en uno, que es ser candidato a trombólisis, ya que contamos con un OR de 7.26, lo que significa que al sufrir un ACV, tener una edad avanzada, un puntaje alto de Dennis y ser candidato a trombólisis nos deja un riesgo 6.26 veces mayor de tener una discapacidad posteriormente. Incluso nuestro factor protector disminuye su eficacia a la hora de tener un OR de 0.25, lo que significa que ahora vamos a tener una probabilidad de 75% de no padecer una discapacidad después del ACV si presentamos una mejoría rápida. En la discusión y conclusión de este artículo podemos ver cómo los autores llegan a algunos términos comparando el estudio con otras investigaciones que se han realizado en este tema. Por ejemplo, se llegó a la conclusión de que el colesterol LDL alto es un factor de riesgo para sufrir un ACV, al igual que lo hizo otro artículo escrito por Weberling, Reinsburger y colaboradores, donde lo determinaron como un factor de riesgo para pacientes de 85 años. Aunque también hubo una diferencia con un artículo de Group y colaboradores en el cual nuestro estudio presenta una mortalidad mayor de 9.7%, en cambio el otro estudio tan solo presenta una mortalidad de 3.5%. También comparando la mortalidad con otro estudio, se analizó la posibilidad de que el ser atendido con una diferencia de 2 horas puede reducir la mortalidad en un 10%. Y también se comparó el resultado de ACV de mejoría rápida como factor protector con el trabajo publicado por Nedelbech, en donde llegaron a la misma conclusión. Y como conclusiones finales, los autores llegaron a que las variables demográficas más importantes son la edad, el cual es el factor que más ha sido reportado en este tipo de estudios. La etiología cardioembólica es la que más asocia a un desenlace adverso, lo cual posiblemente está relacionado con el antecedente de fibrilación auricular. De igual manera, los antecedentes de hipertensión arterial tuvo muchísima importancia en este estudio, y como el tener un puntaje alto en la escala de Nice, siendo este probablemente el factor de riesgo más importante de esta patología. Y como conclusión final también se encontró un factor protector, el cual es el ACV con una mejoría rápida. En general, este artículo muestra cómo es un estudio de casos y controles. Hay algunos criterios que brillaron por su ausencia, como lo fueron la financiación, las limitaciones del estudio, la ausencia del valor P en algunas tablas, pero en general cuenta con la mayoría de los criterios de la declaración de Consort.